El día en que mi propio hijo me dijo que me fuera de su casa, con su esposa justo al lado, sentí algo que nunca pensé que una madre podría sentir. La voz de Daniel era fría y la sonrisa de Brittany era delgada como cristal. Acababan de enterarse de los números ganadores de la lotería. 48 millones de dólares. Para ellos era libertad, pero solo si yo desaparecía de la imagen. Brittany incluso dijo: «Ya no necesitamos tu pequeña pensión, Margaret. ¿Por qué no buscas otro lugar donde ser útil?» Debería haber llorado. Debería haber suplicado. En cambio, me reí. Una risa que los sorprendió a ambos. Y pregunté: «¿Alguna vez te molestaste en leer de quién está a nombre esa boleta?» Mi nombre es Margaret Collins, tengo 68 años, soy viuda desde hace 3, y he pasado los últimos 2 viviendo en la habitación de huéspedes de la casa de mi hijo en Springfield, Missouri. Habitación de huéspedes, eso es lo que Brittany llama. Pero los huéspedes normalmente no entregan su cheque completo de la Seguridad Social cada mes como renta. Los huéspedes no deben doblar ropa, limpiar baños ni cuidar a los nietos sin que les paguen. Los huéspedes no se sienten como intrusos en la misma casa construida con valores que alguna vez ellos mismos transmitieron. Si estás escuchando ahora mismo, sabe que esto no es solo una historia sobre números ganadores en un pedazo de papel. Se trata de dignidad. Se trata del precio del silencio y del costo del amor cuando es retorcido por la codicia. Para mí, esos números no eran aleatorios. Estaban cosidos en el tejido de mi vida. Cada viernes durante 30 años, caminaba hasta la misma pequeña tienda en la esquina. Cada semana susurraba una pequeña oración mientras elegía el mismo conjunto de números. Ellos llevaban recuerdos de mi esposo, de mi familia y del hogar que construimos juntos. No tenía idea de que esos números se convertirían en el arma que transformó la explotación en justicia. Cuando mi esposo, Robert, falleció de un ataque cardíaco repentino, pensé que la parte más difícil sería aprender a dormir sola en la cama que compartimos durante 45 años. Pensé que el desafío sería recordar cómo cocinar para una sola persona, cómo pasar las fiestas sin su voz constante guiando la oración familiar. Lo que no me di cuenta fue que la verdadera prueba llegaría después, cuando el duelo te hace vulnerable y los miembros de la familia ven oportunidad en lugar de obligación. Daniel era mi único hijo. Era el niño que alguna vez me hizo tarjetas hechas a mano en el Día de la Madre, que solía quedarse dormido con la cabeza en el pecho de Robert después de ver béisbol. Creció, se casó con Brittany y construyó una vida que parecía pulida desde afuera. Una casa moderna de 2 pisos, 2 autos en la entrada y vacaciones documentadas en las redes sociales. Pero detrás de ese brillo había grietas. Grietas que se ensancharon después del funeral de Robert. Fue Daniel quien primero sugirió que me fuera de la vieja granja blanca que Robert y yo cuidamos durante todos esos años. «Mamá, esto es demasiado para ti», dijo suavemente en el camino de regreso del cementerio. «El jardín, la nieve, las reparaciones, no es seguro que vivas allí sola». Brittany agregó: «Tenemos espacio en nuestra habitación de huéspedes. Será mejor para todos». Quise creerles. Quise pensar que era el amor hablando, no el cálculo. Así que acepté. Empaqué fotografías, la colcha que la madre de Robert había cosido y la pequeña caja de joyas que Robert me regaló en nuestro 30º aniversario. Dejé atrás el olor del manzano en primavera, el crujido de los escalones delanteros y la memoria de Robert cortando el césped con su sombrero favorito. Al principio, las cosas estaban tranquilas. La habitación de huéspedes estaba recién pintada, la cama cuidadosamente hecha. Brittany hablaba de lo maravilloso que sería tenerme cerca para las cenas familiares, de lo mucho que ayudaría a cuidar a Owen y Chloe cuando ella y Daniel necesitaran una noche libre. Cocinaba, limpiaba, doblaba la ropa sin quejarse, diciéndome que era temporal hasta que pudiera encontrar un ritmo otra vez, pero lo temporal se convirtió en rutina. Pronto. El tono cambió. Brittany empezó a hablar en términos comerciales como una gerente revisando a una empleada. «Margaret,
¿Puedes encargarte de las compras esta semana? Después de todo, ya estás jubilada y tienes tiempo. Oh, ya que vives aquí, tiene sentido que contribuyas de manera justa a los servicios públicos. De manera justa. Esa palabra era como una piedra en mi zapato. Recibía $1,250 al mes de la Seguridad Social. Después de deducir su parte justa, la renta de la habitación de huéspedes, los servicios, las compras, me quedaba casi nada. Algunos meses, $50, menos en otros. Dinero que apenas cubría un corte de cabello, por no hablar de una sensación de independencia. La pequeña tienda en Maple Street, Murphy's Market, se convirtió en mi refugio. Cada viernes compraba mi boleto de lotería. $5. Los mismos números. 7 para mi día de bodas, 12 para el cumpleaños de Robert, 23 para el nacimiento de Daniel, 31 para la dirección de nuestra granja, 44 para los años que compartimos Robert y yo, y el Powerball, 19, para la edad que tenía Daniel cuando se graduó de secundaria, lleno de esperanza y promesas. Para cualquier otra persona eran números. Para mí eran un ritual, una forma de mantener a Robert cerca. Jimmy, el joven detrás del mostrador, siempre sonreía cuando imprimía mi boleto. «Su retorno está llegando, señora Collins», decía. Tal vez lo decía con amabilidad, tal vez solo por costumbre. Pero guardaba ese papel cada semana como un secreto silencioso, algo que todavía era mío. Mientras tanto, la vida en la casa de Daniel y Brittany se volvió más pequeña. Ya no era Margaret, madre y abuela, era la invitada. Hablada como si fuera parte del mobiliario. Ignoraban mis opiniones sobre las comidas. Mi lugar en la mesa se movía más cerca de la cocina para que pudiera servir más fácilmente. Y mi presencia se convirtió en una carga no dicha. Los momentos más dolorosos llegaban cuando los escuchaba hablar, sin darse cuenta de que estaba en el pasillo. «En realidad es perfecto», susurró Brittany una vez a su amiga. «Margaret paga su parte, cuida a los niños y mantiene la casa ordenada. Es como tener ayuda, pero sin tener que pagarla». La risa siguió. Mi pecho se apretó mientras permanecía inmóvil, cargando una cesta de toallas dobladas. Ese fue el momento en que me di cuenta de en qué me había convertido, no una madre para ser venerada, sino un recurso que gestionar. No familia, sino mano de obra gratuita. Y aún así, permanecí en silencio porque a veces el silencio parece más seguro que la confrontación. A veces te dices a ti misma que soportar el desprecio es mejor que estar sola. Pero cada viernes, al atravesar las puertas de Murphy's Market y tener ese billete de lotería fresco en la mano, llevaba conmigo el más mínimo destello de esperanza. Una esperanza de que la vida todavía tenía una sorpresa guardada, de que la justicia podía llegar cuando menos lo esperabas. Para el verano, las máscaras se habían caído por completo. Brittany ya no fingía que mi presencia allí era un acuerdo temporal. Una mañana se sentó en la mesa de la cocina con hojas de cálculo y un bolígrafo, como si fuera a presentar los resultados trimestrales. «Margaret, necesitamos formalizar el acuerdo financiero», dijo. «Es lo justo». Deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Mis ojos recorrieron los números. $800 de alquiler, 200 de servicios, 300 de alimentos y suministros del hogar. El total era $1,300, exactamente la cantidad de mi cheque mensual menos $50. Sentí que se me apretaba la garganta. «Brittany, esto parece mucho. Solo soy una persona». Ella ajustó sus gafas. «Pero usas la cocina, la lavandería, el baño. Los costos se acumulan. No intentamos lucrar contigo, Margaret. Solo necesitamos equilibrio». Equilibrio. Una palabra disfrazada para encubrir la explotación. Daniel permanecía cerca, en silencio, sin querer desafiar a su esposa. Firmé el papel con una mano temblorosa, sabiendo que no tenía opción. A partir de ese momento, la línea entre familia y transacción se difuminó por completo,
Se esperaba que hiciera diligencias, supervisara a los niños cada fin de semana y preparara las comidas cuando recibían amigos. No se agradecía mi cocina ni mi limpieza. Se esperaban. Si dejaba los platos en el fregadero, Britney suspiraba dramáticamente y decía, «Realmente necesitamos que la casa funcione sin problemas, Margaret». El punto de quiebre para mí llegó en una cena en noviembre. Britney había invitado a media docena de colegas suyos. Pasé la tarde asando pollo, preparando aperitivos y puliendo vasos hasta que brillaban. Mientras los invitados bebían vino en la sala, yo flotaba entre la cocina y el comedor recogiendo platos vacíos. Entonces lo escuché. «En realidad, ha salido perfecto», dijo Britney a una mujer llamada Jennifer, con tono lleno de orgullo. «Margaret paga su parte, mantiene ocupados a los niños y se encarga de toda la tarea del hogar. Es como tener ayuda interna, pero ella nos paga». Jennifer se rió. «Eso es brillante. Deberías escribir una guía sobre cómo obtener beneficios de tu suegra». Me congelé, con una bandeja de vasos pesados en las manos. Su risa resonaba en mis oídos como abejas. Mis mejillas ardían, pero no dije una palabra. Llevé los vasos al fregadero, los lavé en silencio y subí las escaleras a mi habitación. Sola, me senté al borde de la cama y dejé que el peso de la humillación se posara sobre mí. Quería gritar. Quería recordarles quién era yo, una mujer que había trabajado durante décadas, que había criado a Daniel con amor, que había enterrado a un esposo y aún lograba levantarse cada mañana. En cambio, permanecí en silencio, aferrándome a la colcha que la madre de Robert había cosido, susurrándome a mí misma un poco más. «Solo aguanta». Diciembre llegó con su primera nevada, y con ella, la idea más reciente de Britney. Una noche extendió planos sobre la mesa del comedor. «Vamos a convertir el sótano en una suite para la suegra para ti», anunció con voz brillante. «Te dará más privacidad». Más privacidad. Las palabras estaban disfrazadas, pero el significado era amargo. Quisieron sacarme de la casa principal, escondida como una caja de almacenamiento. Daniel intervino torpemente. «Estará listo para la primavera. Tendrás una cocineta, tu propia entrada. Se sentirá casi como un apartamento». Miré las líneas en el papel, el espacio tallado bajo tierra, y sentí un profundo dolor en el pecho. «¿Y si no quiero mudarme al sótano?», pregunté en voz baja. La sonrisa de Britney se volvió rígida. «Entonces tendremos que reconsiderar todo este acuerdo. Daniel y yo necesitamos nuestro espacio como pareja. No podemos seguir así para siempre». Daniel no levantó la vista. Su silencio lo decía todo. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, escuchando el sonido del horno encendiéndose y apagándose. En su mundo ya no era madre ni abuela. Era un centro de costos, un problema logístico que gestionar. Pero escondido dentro de mi billetera, detrás de la vieja licencia de conducir de Robert, había un billete de lotería. Los mismos números, el mismo ritual. Cada semana me decía a mí misma que era solo un hábito, un recuerdo. Pero ahora, mientras la nieve se acumulaba afuera de la ventana, empecé a preguntarme si podría ser más que eso. Quizá era la única carta que quedaba por jugar. Quizá la justicia estaba más cerca de lo que me atrevía a imaginar. La nieve seguía cayendo cuando llegó el viernes, cubriendo Springfield con una manta blanca. Me puse la vieja bufanda de Robert y caminé lentamente hacia Murphy's Market, el aire frío mordiendo mis mejillas. Jimmy me saludó con su sonrisa habitual. «¿Los mismos números, señora Collins?», preguntó, ya alcanzando la máquina. «Los mismos de siempre», respondí, entregando mi billete de $5. Los números impresos en el papel eran tan familiares para mí como mi propia letra. 7, 12, 23, 31, 44 y Powerball 19. Eran recuerdos cosidos en un ritual. Guardé cuidadosamente el billete en mi billetera y regresé a casa, sin saber que ese pequeño papel estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche me senté en mi habitación con un libro cuando el televisor anunció el sorteo.
Mi corazón latía con fuerza mientras los números pasaban por la pantalla. 7, 12, 23, 31, 44, Powerball 19. Por un momento pensé que había malentendido. Parpadeé, me acerqué más, volví a reproducir la transmisión. Pero no, los números coincidían exactamente. Mis manos temblaban mientras sacaba el billete de mi billetera. Cada dígito encajaba perfectamente, como si el destino mismo hubiera escrito mi nombre en el premio. $48. Presioné el billete contra mi pecho, susurrando el nombre de Robert. Después de todos estos años, después de todas las comidas en silencio y noches pesadas, el universo había puesto la justicia en mis manos. Mi primer pensamiento fue correr abajo, compartir la noticia con Daniel y Brittany, dejar que la alegría nos invadiera como familia. Pero entonces recordé los planes del sótano, las risas en la cena, las hojas de cálculo que drenaron mi ingreso por completo. Cerré los ojos y susurré de nuevo: «Todavía no». A la mañana siguiente la casa vibraba con el caos del fin de semana. Owen y Chloe discutían por el control remoto de la televisión. Daniel se retiró a su oficina y Brittany hacía ruido en la cocina. Intenté mantener mi secreto cerca, pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie. «Margaret, ¿dónde están esos cupones de cereal?», llamó Brittany, rebuscando en mi bolso sobre la encimera. «En el bolsillo lateral», respondí distraído. Un silencio siguió. Luego su voz se alzó, aguda y sin aliento. «¿Qué es esto?». Levanté la vista para verla sosteniendo el billete de lotería, su rostro descolorido. «Es mi billete semanal», dije con calma. «¿Conoces los números ganadores de anoche?», exigió, ya agarrando su teléfono. Sus dedos volaban por la pantalla y luego jadeó. «Dios mío, Daniel». En segundos, Daniel apareció, con la camisa medio abotonada. «¿Qué pasa?». «El billete», balbuceó Brittany, entregándoselo en las manos. «Mira los números. Son los mismos. Nosotros ganamos». Su voz era aguda de emoción. Recogió a Owen, girándolo en sus brazos. «Somos ricos, cariño. Nunca más tendremos que preocuparnos». Daniel miraba el papel, moviendo los labios mientras lo comparaba con la pantalla del teléfono de Brittany. Sus ojos se agrandaron. Esto es real. Ya estaban haciendo planes. Brittany hablaba de comprar una casa más grande, mejorar el sótano en una suite completa, quizás incluso una casa de vacaciones. Daniel murmuraba sobre abogados, contadores, inversiones. Sus palabras se atropellaban en una vorágine de avaricia, pintando un futuro que brillaba con todo lo que querían, salvo conmigo. Me senté en la mesa, con las manos cruzadas con calma. La escena parecía irreal, como si estuviera viendo actores en una obra. Creían que el billete les pertenecía a ellos. Creían que yo solo era una espectadora de su ganancia inesperada. Finalmente, aclaré mi garganta. La habitación se silenció mientras ambos se volvían hacia mí. «Solo hay un detalle que no debemos pasar por alto», dije suavemente. «El billete está a mi nombre». El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Las cejas de Daniel se fruncieron como si me hubiera malinterpretado. «¿Qué quieres decir? A tu nombre». «Somos familia. El dinero lo cambia todo para todos nosotros». Brittany se acercó más, con su tono cambiando a la cadencia cuidadosa que usaba en el trabajo. «Margaret, no lo tomes a mal, pero deberíamos tratar esto como un bien del hogar. Tú vives aquí, contribuyes, y ahora todos podemos beneficiarnos. Piensa en lo que podríamos hacer juntos». Metí el billete de regreso en mi billetera con calma deliberada. Lo pensé. Durante 30 años pensé en lo que esos números significaban. Son míos. Pagué por el billete, elegí los números y mantuve la fe. Esta victoria me pertenece. La cara de Brittany cambió a diferentes tonos de rojo. «No puedes estar en serio».
después de todo lo que hemos hecho por ti, después de abrir nuestro hogar. Solté una risa, aguda, pero no cruel. ¿Abrir tu hogar? Brittany, me cobraron $1,300 al mes por una habitación de invitados. Me tuvieron limpiando tu casa, cocinando tus comidas y cuidando a tus niños. Eso no es generosidad, es un acuerdo comercial, y no uno justo. Daniel levantó las manos, intentando mediar. Mamá, escucha, esto es un dinero que cambia vidas. Necesitas ayuda para gestionarlo. Abogados, impuestos, inversiones, es complicado. No puedes entrar en esto a ciegas. Le miré a los ojos y sentí una punzada de tristeza. Este era mi hijo, el niño que una vez construyó fortalezas de nieve hasta que sus mejillas se enrojecieron por el frío. Sin embargo, el hombre frente a mí no me veía como madre, sino como un recurso para controlar. No soy ciega, Daniel. He estado observando claramente durante 2 años. La voz de Brittany se suavizó y su estrategia cambió. Margaret, cariño, solo estamos tratando de protegerte. El 70% de los ganadores de la lotería se arruinan en unos pocos años. ¿Nos necesitas? Me incliné hacia adelante. ¿Protegerme? ¿O proteger tu estilo de vida? Porque mientras tú planeabas vacaciones y renovaciones, yo pagaba por esta casa y perdía la poca independencia que me quedaba. Creo que puedo manejar mi propio futuro. La habitación se quedó en silencio. Incluso Owen y Chloe habían dejado de pelear en la sala. Percibiendo la tensión que espesaba el aire, la voz de Daniel se quebró con desesperación. Mamá, por favor, podemos encontrar una forma de compartir esto. Somos tu familia. Familia. La palabra dolió. Pensé en la promesa de Robert, susurrada en su última noche en el hospital. No dejes que nadie se aproveche de tu amabilidad, había sabido. Enderecé los hombros, sintiéndome más firme de lo que hacía años. La familia debería tratarse de amor, Daniel, de respeto, no de contratos y cheques de renta. Olvidaste eso. La compostura de Brittany se quebró. Nos vas a arruinar. No, dije suavemente, levantándome de mi silla. Voy a liberarme. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Me miraron como si de repente me hubiera convertido en una extraña en su casa. Pero no era yo la extraña. Ellos lo eran. El billete de lotería no era solo dinero. Era una línea marcada en la arena, y yo acababa de cruzarla. Para el lunes por la mañana, el secreto ya no era solo mío. La noticia viajaba rápido en un pueblo pequeño, y para cuando la comisión de lotería confirmó que el billete ganador había sido vendido en Murphy's Market, la mitad de Springfield bullía con especulaciones. 3 camionetas de noticias estaban estacionadas frente a la casa de Daniel y Brittany antes del mediodía. Reporteros con micrófonos se agrupaban al final del camino de entrada, lanzando preguntas. Brittany trató de saludarlos con el cabello arreglado y su sonrisa más brillante, diciendo, «Como familia, estamos todos muy emocionados por esta bendición». Ella amaba esa frase por todos nosotros. Miré desde la ventana de arriba, el boleto seguro en mi bolso. Mi teléfono vibraba con llamadas de amigos de la iglesia, viejos compañeros de trabajo, incluso primos lejanos con quienes no había hablado en años. Todos querían saber qué haría a continuación. Aquella tarde salí por la puerta principal. El aire frío me mordió la cara, pero bajé las escaleras con la cabeza en alto. Los reporteros se acercaron rápidamente. Señora Collins, ¿cómo se siente al ganar $48 millones? ¿Qué planea hacer con el dinero? ¿Es cierto que ha estado jugando los mismos números durante 30 años? Me detuve junto a mi coche, girando para enfrentar las cámaras. Estoy agradecida por esta bendición, dije claramente, y planeo usarla para vivir de manera independiente, para tomar mis propias decisiones por primera vez en años. La multitud se apretó más cerca. ¿Qué quiere decir con eso? Inspiré con calma.
Durante los últimos 2 años he estado viviendo con mi hijo y mi nuera. Les pagaba más de $1,000 al mes de mi pensión mientras cocinaba, limpiaba y cuidaba a mis nietos. Incluso habían planeado mudarme a su sótano, pero no soy una carga para ser escondida. Soy una mujer que merece dignidad. Detrás de mí, sentí a Daniel y Brittany congelados en la puerta, su imagen pulida desmoronándose. ¿Está diciendo que su familia se aprovechó de usted?, preguntó alguien. Miré directamente a la cámara más cercana. Estoy diciendo que la familia debería tratarse con amor y respeto, no con transacciones comerciales. Y digo que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar la edad. Los flashes se encendieron, las preguntas volaron, pero ya había dicho suficiente. Me metí en mi coche, cerré la puerta y me alejé, dejando atrás el ruido y la antigua versión de mí misma. Al mes siguiente, me mudé a un apartamento luminoso de 2 habitaciones. No era la casa de campo que Robert y yo construimos, pero era mía. Mi nombre estaba en el contrato, mi llave abría la puerta y mis decisiones moldeaban cada rincón. Por primera vez en años me sentí libre. Mirando hacia atrás, el dinero no fue el verdadero premio. El regalo real fue el recordatorio de que la dignidad no se puede comprar ni pedir prestada. Hay que reclamarla. Mi hijo y su esposa me veían como una carga, un gasto que gestionar. Pero aprendí que incluso en nuestros años avanzados, aún tenemos poder. El poder de decir no, de trazar una línea y de entrar en nuestras propias vidas sin disculpas. Así que, si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido invisible, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para mantener la cabeza en alto. No dejes que nadie convierta tu amabilidad en moneda. Gracias por dedicar tiempo a escuchar mi historia. Si te tocó, compártela con alguien que necesite ese recordatorio. Y por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu historia también importa.